corrupción ocupa buena parte de nuestras conversaciones, de nuestro tiempo. Queda sin duda la percepción que es un lastre para el desarrollo del país, que el Perú se ha encontrado desde hace mucho tiempo ya, pero momentos como este lo hacen más evidente, con un muro que retrasa su desarrollo, que retrasa el futuro de nuestros hijos y que hace que los recursos públicos sean desviados, no de la mejor manera y en grandes cantidades. El caso de los peajes, que ha llevado a una prisión preventiva a la exalcaldesa Susana Villarán y a su exgerente municipal José Miguel Castro, está en plena discusión, la corrupción está en plena discusión y hay mucho para conversar con el defensor del pueblo, que nos trae además información muy nueva y relevante. Defensor, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, gracias por la invitación. Conversábamos para empezar el tema de los peajes. La Defensoría ha emitido documentos, comunicados, tiene una posición al respecto sobre cuál tendría que ser la estrategia, si se quiere, a trazar con los peajes en la ciudad de Lima. Bueno, en su hora, recordará que en el año 2017 la Defensoría se ocupó del tema de los peajes, justamente a propósito de Ruta de Lima, la línea amarilla y particularmente el peaje en Puente Piedra. Y allí nosotros insistimos en la necesidad de lo que se denomina las vías alternas, y que no ahorcaran a un distrito tan popular, tan numeroso. Y usted me pregunta puntualmente sobre... Pero perdón, el peaje en Puente Piedra es, todo indica, una consecuencia de estos contratos, porque es el contrato con Odebrecht se da en la época del no a la revocatoria e introduce una cláusula que para mí es tan particular como la del peaje de Chillón, ¿no? Que te dicen, si tú no... si hay protestas sociales y si no se logra hacer el peaje, tú me vas a pagar todo lo que yo iba a recaudar en 30 años de la concesión. Lo cual, yo no soy abogado, pero me parece una cláusula bastante peculiar, ¿no? En realidad, no solamente eso, en realidad el contrato es mucho más complejo y no estoy hablando solo de la forma legal, sino también de la economía del contrato. Y aquí usted y yo hemos conversado ya en anterior oportunidad y hemos denunciado, hemos señalado que estos informes económicos financieros, estos modelos financieros, es información confidencial. Yo puedo entender, por norma, sí, por norma, una norma que se dio en el gobierno del presidente Humala, que fue ratificada en el gobierno de PPK, en el periodo de PPK y también en este gobierno. A propósito de eso, la Defensoría presentó una iniciativa legislativa para poder develar todo esto. ¿Por qué? Porque los modelos económicos financieros son los que justifican, desde el punto de vista económico precisamente, digamos, ese tipo de concesiones y por qué son 30 y no 40 o 20 y no 30, ¿no es verdad? Y por qué van a subir en determinado monto los peajes, cuáles son las prestaciones y las contraprestaciones. Eso es insostenible. Bueno, es insostenible. Si realmente hay un compromiso de lucha contra la corrupción, tanto el gobierno como el Congreso deberían de hace un rato derogar esa norma, porque yo puedo entender que en el proceso de concesión, en la etapa de la postulación, usted no conozca mis fórmulas, en esa etapa, pero después, ¿por qué tendría que ser esto un secreto con 7 candados? No tiene ningún sentido. Tanto usted como yo, usted como periodista, nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos, y la ciudadanía en general tiene todo el derecho a saber cuál es el modelo económico financiero que ha servido de base para ese contrato. En relación a lo que está sucediendo, yo creo que hay que ser muy responsables, hay que ser muy prudentes, porque ahora la concesión ha pasado a otra empresa, a Vinci, y nosotros estamos estudiando el tema y desde luego muy pronto nos vamos a pronunciar con la claridad que se hizo en la oportunidad del peaje de Puente Piedra y con la firmeza que demanda una situación como esta. De manera que a la pregunta que usted me hace no le saco el cuerpo y le digo que sí nos vamos a pronunciar. Porque en estos contratos no solamente tiene que uno ocuparse de los intereses de la municipalidad y los intereses de la empresa. Por supuesto. Todo eso aterriza en los ciudadanos. Estos contratos tienen que ver con el día a día de los ciudadanos y con un derecho fundamental, el derecho al libre tránsito. Ojo que el derecho al libre tránsito no es una abstracción. Yo me movilizo para poder ir a trabajar, o para ir a estudiar, o para ir al hospital.
Entonces, el libre tránsito de por sí no se acaba en movilizarme de un punto a otro. Los ciudadanos se movilizan con un propósito. Como digo, o es para trabajar, o es para ir a algún hospital, o es para ir al colegio. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho particularmente sensible y con la Defensoría va en los próximos días a pronunciarse sobre este tema. Sí, porque definitivamente se espera un pronunciamiento de esta naturaleza. Ya el Contralor también adelantó, ¿no? Digamos que hay indicios de corrupción y bueno, habrá que ver efectivamente. Yo repito este tema porque la Municipalidad Lima y los ciudadanos, por ende, están enfrentando dos arbitrajes millonarios que derivan de los puntos críticos de estos contratos que coinciden con los momentos de los aportes electorales, ¿no? Entonces, es realmente complicada la Independientemente del titular actual de la concesión, no quisiera referirme a él, para nosotros, y esto sí se lo puedo adelantar, acá hay una estrategia del anterior titular de la concesión que tiene que ver con los tiempos en los que ha ido soltando información y los cálculos económicos que ha hecho respecto de cómo va a recuperar, no solamente habiendo vendido, sino que además cómo va a recuperar a través de los arbitrajes. Así es, exacto. O sea, todo es parte, o sea, tanto el tema de adendas como e incluso de la venta. Y eso último yo le quería preguntar. Y usted como abogado además debe tener una opinión clara al respecto. Como todo esto se mueve en tal nivel de confidencialidad, en el primer caso Odebrecht vendió el 57% a Brookfield, que es un fondo de inversiones que uno tampoco sabe muy bien cómo está compuesto, ¿no? Se habla incluso que habría intereses brasileños detrás, tiene su sede en Canadá. Pero vende el 57%. Odebrecht, sin embargo, se ha quedado con el 25% de esa concesión, que yo entiendo que es una suerte de estándar internacional, que tú como socio estratégico te quedas mientras no hayas entregado todas las obras. Y por algo es que Odebrecht no reconoce corrupción como tal en esa obra. Correcto. Odebrecht ha reconocido corrupción en otras 4 obras, pero no en esta, donde claramente estamos viendo que el intercambio electoral tuvo su correspondencia en el contrato. Pero en el caso, como usted dice, de OAS, sí lo vendió por completo a Vinci por un platal, o sea, recuperó su inversión y ganó mucho más. ¿Eso era regular? ¿Era normal en principio que OAS se pueda deshacer de toda la concesión cuando habían obras por entregar? Eso es discutible también porque además recuerde usted que todos estos, hoy en día todo esto pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esas operaciones no pasaron por Economía y Finanzas. Entonces, ahí hay un espacio donde ha habido una cierta, digamos, duda normativa o duda de interpretación normativa. Pero lo cierto es que finalmente una de las partes, la municipalidad, ha convalidado eso. Y esto, al final del día, Enrique, esto se va a discutir en arbitrajes. Por eso es que yo digo que hay que ser prudentes, porque, digamos, puede ser muy popular salir y decir A o B respecto del contrato. No, por supuesto, ¿no? hay que tener prudencia. Pero 2 o 3 años después usted va a tener que pagar absolutamente eso y más en un arbitraje. Por eso... También es cierto, como vociferaba anoche Vitocho García Belaúnde acá, también es cierto que el Perú ha ganado arbitrajes, por ejemplo, con el caso del Callao, ¿no? O sea, que también cuando hay casos de corrupción tan evidentes, sí, pero por eso, no llevas todas las de perder, ¿no? También es verdad. Sí, sin duda, pero nos daría mucha base si pudiéramos conocer el modelo económico financiero de estos contratos. Por ahí vamos a tener que empezar. La institución que usted encabeza ha presentado un estudio interesantísimo sobre casos de corrupción de funcionarios en trámite según el nuevo Código Procesal Penal en el 2016 y 2018. Yo creo que tenemos el mapa de repente para que los televidentes lo puedan revisar. Ahorita lo vamos a... Bueno, ahí hay un cuadro, ¿no? Donde vemos los departamentos de mayor incidencia. Lima... con 7.553 casos, es un salto importante desde el 2016. Esto es nuevo código en ambos casos, sí, ¿no? En ambos casos. Ancash, bueno, que pues ha sido un lamentable emblema de corrupción. El salto es impresionante, de 2.171 a 4.636. Ahí hay que detenerse, defensor, porque claro, esto ya pasa después de que cae el gobierno de César Álvarez. Sí. O sea, es decir, se da un proceso, ahí vemos ya un poquito más el mapa, vemos un proceso de trascendencia, de combate contra la corrupción, pero sigue disparándose. ¿Qué ha ocurrido en Ancash? Ancash, sin duda, es el departamento que se incrementa porcentualmente, donde se incrementa porcentualmente más la corrupción, y nos da una señal para no engañarnos.
Nosotros estamos viendo que se está haciendo un trabajo importante desde la Fiscalía, pero no debemos confundirnos. Meter presos o investigar, sancionar a 4 presidentes y a algunos ministros no quiere decir que estemos necesariamente combatiendo integralmente la corrupción, porque la corrupción desafortunadamente está en todo el país. La lucha contra la corrupción supone una lucha en todo el país. Estas cifras lo están revelando. Claro. No es en Lima, no es solo en el gobierno central, no es solo en un ministerio, sino estamos hablando en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Me cabe imaginar. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que el plan anticorrupción, las oficinas anticorrupción, los indicadores anticorrupción tienen que funcionar. Porque al final el Poder Judicial y la Contraloría, desafortunadamente, por su propia naturaleza van a llegar ex post. ¿Los casos que ustedes levantan son casos penales en trámite? ¿Cómo Sí, es en trámite. Son casos penales Todos en trámite en trámite. contra funcionarios públicos. Sí. Ok, pero entonces esto quiere decir que no están funcionando, digamos, los mecanismos de prevención. Exactamente, ese era el punto, porque la Fiscalía, el Poder Judicial, incluso la propia Contraloría, como dije hace un momento, por su naturaleza, o van a ir concurrentemente o van a ir ex post. Pero para que no haya corrupción, tienen que haber mecanismos que puedan atajar, que puedan detener o que puedan identificar los puntos sensibles. Por ejemplo, las oficinas de abastecimientos, la administración, todo lo que es compras. Tiene que identificarse muy bien y tienen que haber planes anticorrupción. Nosotros tenemos todo un plan nacional anticorrupción. Sí, claro. Pero ¿cuántos ministerios tienen planes anticorrupción, oficinas anticorrupción, personal, protocolos? ¿Qué es lo que ha recomendado la Defensoría al respecto? Bueno, nosotros hemos hecho un informe también respecto de esto y hemos identificado que desafortunadamente en gobiernos locales, en gobiernos regionales, esta es una cuestión que se reduce a un mero documento que no pasa de ser un documento, que no hay instituciones, que no hay oficinas. Y si eso sucede en provincia, lo que es inadmisible es que suceda en Lima. Y en Lima también sucede. Ahora, estos casos, ¿cómo se llega a estos casos? Es decir, sí se está denunciando, de alguna manera, porque si estamos hablando de casi 5.000 casos en Ancash, que es impresionante, repito, Cusco también, bueno, mantiene el nivel 2.381, Ayacucho 2.109, Junín, perdón, 2.109 y Ayacucho 1.947, en el rango de los... Y el resto de regiones tampoco está tan lejos, ¿no? El azul más profundo, ¿no? Es donde peor están las cosas, evidentemente. Pero esto quiere decir que sí se denuncia. ¿Cómo se llega a estos casos? ¿Cómo se llega a estos casi 5.000 casos? La fuente básicamente es la Procuraduría. Que genera información. Lo que ha hecho la Defensoría es sistematizar esta información y poder hacer, digamos, una primera capa de análisis respecto de cómo estamos en materia de corrupción, cómo estamos avanzando, cuáles son las regiones, digamos, donde hay Ahora, ¿se más sentencia corrupción. a estas personas? Porque también un tema es la prevención, pero por supuesto la sanción es también pues ejemplarizadora, se supone. Justamente el siguiente informe tiene que ver con la demora y las sentencias. Estamos recabando la información para ver cuánto es que demoran estos procesos. Fíjese usted el caso de, usted me habla de Álvarez, Sí. bueno, en muchos procesos todavía no está sentenciado. Exacto. El caso de Belaún del Ocio, Sí. hasta donde La tengo centralita. entendido, está parado ese proceso. Entonces, nosotros queremos... Hay un tema de provisionales, hay un tema de que los casos se quedan en esas jurisdicciones que son mucho más Tiene que ver, influenciables, tiene hay que ver toda con una serie de recursos, problemas. tiene que ver con peritajes, por ejemplo, porque hay determinadas regiones donde no existen recursos suficientes o personal suficiente para determinados peritajes. Y entonces eso se queda allí detenido y el proceso no continúa. Entonces queremos saber cuántas sentencias hay, cuáles son las penas que se están imponiendo y también cuánto es que demoran estos procesos. Porque finalmente, usted tiene razón, ¿de qué sirve que tengamos todas estas denuncias y finalmente esto puede hasta terminar en prescripción? Exacto. ¿Cómo prescribe un caso de Bueno, por el paso del tiempo, el tiempo que demora, bueno, dependiendo del delito, vamos a suponer que el delito sean 5 años más el 50% es el plazo de prescripción. Ya.
Y claro, evidentemente muchos casos terminan pues Claro, sobre todo si son pequeños, si estamos hablando de microcorrupción, de corrupción pequeña, porque no todo es mega corrupción. Es verdad. ¿No? Y también es verdad, por ejemplo, que un funcionario público sale del cargo y va a salir empapelado. También es verdad, ¿no? O sea, sí, pero una cosa, Enrique, que me parece importante no perder de vista respecto de esto. Y es lo siguiente, nosotros nos impresiona y está muy bien que nos indignen los grandes casos de corrupción, pero el caso de corrupción, la microcorrupción le afecta al ciudadano directamente. Es la coima que le exigen es directamente. En cada ventanilla. Sea que la corrupción se dé en un hospital, se dé en una municipalidad o en el propio sistema de justicia, eso le afecta al ciudadano. Tiene que ver directamente con el ciudadano. Lo de la mega corrupción me parece emblemático, me parece simbólico, me parece fundamental, porque además tiene que ver también con la dignidad que uno debe tener en el cargo, pero la microcorrupción afecta también directamente, o yo diría más incluso, a los ciudadanos, y es lo que genera un desaliento, porque la gente tiene la percepción de que para que el Estado funcione, tiene que ser corrupto. ¿Dónde se ve, si ustedes han hecho esa sistematización, esa microcorrupción de manera preocupante? Estamos hablando sobre todo de ministerios, de trámites en ministerios. Estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de ministerios, estamos hablando también del sistema de justicia. La ineficiencia es el telón de fondo de la corrupción. Porque si el Estado es ineficiente, si el Estado se demora, la gente, para que el Estado sea eficiente, para que no se demore, entonces de alguna manera esto motiva, indebidamente, pero igual motiva la corrupción. Por ley, ¿qué plan tiene que tener cada entidad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo tiene que responder una municipalidad, un ministerio? Bueno, en teoría deberíamos tener un sistema anticorrupción. Que no lo tenemos. No lo tenemos. Deberían haber políticas anticorrupción, una cierta institucionalidad, que quiere decir que hayan oficinas, ¿no?, anticorrupción, y podamos saber más o menos cuáles son las rutas y los puntos sensibles de corrupción en tal o cual ministerio o en tal o cual Eso es fácil oficina. de detectar, eso no es... No es muy difícil, pero sin embargo, se agazapa a veces también tiene... Desafortunadamente, una de las cosas que conspira contra estos esfuerzos es también la rotación de los ministros. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y usted ha hecho comentarios al respecto últimamente. Sí. ¿Hay buenas noticias? ¿Hay islas de excelencia? O si no, ya es mucho llamarlos de excelencia, pero hay áreas donde se vean, áreas o regiones o experiencias donde se vea que efectivamente sí se puede combatir. Ese es un ángulo importante. Nosotros también, estos son, como ya hemos anunciado en nuestro informe, son reportes que vamos a hacer con cierta periodicidad y también estamos identificando donde hay transparencia, porque donde hay transparencia, a menudo la corrupción se reduce. Donde hay mayor eficiencia, donde hay mayores mecanismos de control, eso lo vamos a informar también. Peculado es el más recurrente a nivel nacional, tiene el 34% de los 40.759 casos reportados en el 2018. Sí. ¿Qué nos dice esa cifra? Bueno, en realidad... ese es uno de el caso de Ancash es 74, Loreto y Cusco 72 y 71. O sea, el peculado arrasa ahí. Sí, eso es uno de el delito más común en realidad, ¿no? Que es, bueno, apropiarse, utilizar dinero o bienes del Estado aprovechando... Exactamente, ahí lo hemos señalado, sí. Allí no hay coima. No hay, es una apropiación, digamos, o el dinero o de un bien del Estado. ¿No? Colusión es el segundo, que es, digamos, ya la... ¿no? Un funcionario se colude, ¿no? se vincula con otra persona para beneficiarlo, para beneficiarse, ¿no? Bueno, entonces son informes estadísticos del 2017 y 2019, dice, elaborados por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, y tiene previsto de manera periódica, como nos dice usted, presentar nuevas ediciones sobre esta temática. Realmente es bastante... dramático, ¿no? Lo que estamos pasando. Creo que no es exagerada la angustia ciudadana como con un tema como este. Claro, pero usted me preguntaba hace un momento, y una buena noticia, o por lo menos una luz al final del túnel, yo diría que una de las tareas en las que debemos embarcarnos como país, como Estado, es la designación, o mejor dicho, la selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ya tienen los candidatos.
Sí, ya se presentaron 120, hay más de 110 que han cumplido con entregar toda su documentación. Bueno, y casi todos entonces todos. se han convertido en candidatos, eso Sí. es una buena noticia. Y eso nos lleva a que el día domingo, que va a ser el examen de conocimiento, demos en la práctica ya el segundo paso de este proceso. En ese día se va a tomar un examen objetivo. Es un examen escrito. Es un examen por computadora. Por computadora. Sí, Ajá. en el que básicamente no es un examen escolar ni universitario. La idea es que él conozca el sistema de justicia, que nosotros constatemos eso, que conoce la institucionalidad, el funcionamiento, los principales problemas, que conoce el derecho administrativo sancionador en la medida en que esa es una institución de control y va a haber temas disciplinarios. Por lo tanto, debe conocer conceptos básicos de derecho administrativo sancionador. Son de elección múltiple, las preguntas son abiertas, ¿cómo son? Es elección múltiple. Son de elección múltiple con una sola respuesta, ¿no? Es un examen de conocimiento muy Es un claro. examen de conocimiento, sí. De ahí es un primer filtro, ¿no? Entonces, Sí. quien desaprueba no pasa evidentemente al Así segundo es. filtro. Luego ¿Qué es? viene, perdón, ¿Qué es el segundo filtro? el segundo filtro es la evaluación del currículum. Luego viene las llamadas pruebas de confianza, que son básicamente... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo de las pruebas de confianza? Son 4. Ajá. Dentro de las pruebas de confianza está la declaración patrimonial para ver la consistencia de su patrimonio, la coherencia de su patrimonio, la declaración de intereses para conocer los círculos de interés, para poder identificar eventuales conflictos de intereses en el ejercicio del cargo. Ajá. Y además una prueba psicológica y una prueba psicométrica para poder conocer las aptitudes, capacidades, el perfil del candidato. ¿Qué tiene, por ejemplo, la prueba psicológica y psicométrica? Eso le interesa mucho. Yo no, me voy a exonerar de responder esa pregunta porque yo no soy psicólogo. Pero no, esto que está a prueba. el contenido, digamos... La idea fundamental es, por ejemplo, si estamos en presencia de un misógino, Ya. ¿no? Una persona que Sí. tiene, digamos, determinadas tendencias que en ese cargo definitivamente no debería estar. Porque, permítame, y usted que también es abogado, uno muchas veces en ciertos estamentos judiciales se encuentra con gente que uno dice, bueno, acá hay una patología, ¿no? Más de una vez hemos visto casos incluso de jueces superiores y qué sé yo, que han renunciado en circunstancias, ¿no?, complejas, donde uno veía, bueno, si acá se hubiera aplicado un examen psicológico, de repente no habría... Esa es una de las razones justamente. ¿Por qué se llaman pruebas de confianza? Porque eso nos van a dar criterios de convicción el día de la entrevista. Hasta ese momento ustedes no han visto a los... No. ¿Y cuántos van a pasar a la entrevista? Eso es una incógnita que se va a Ya. despejar cuando... Pues son los que pasen por todas estas pruebas, Sí, los que lleguen pero llegarán. estimamos que probablemente entre 20 o 25% llegarán. Ya si son 100, llegarán 25, 30 personas como mucho. Para terminar, defensor, conforme con la metodología, porque por un lado se ha dicho, bueno, no hay nombres, algunos, evidentemente, no, unos pocos son conocidos, pero no hay nombres estos de juristas de renombre que se esperaba. Por ahí el señor Lecaros, el presidente de la Suprema, ha dicho que él hubiera preferido un tema por invitación, porque los juristas de renombre precisamente no se van a someter a una suerte pues de carrusel de pruebas, que como usted lo dice suena bastante razonable. Pero al final fue la mejor leche derramada, pero ¿fue la mejor metodología, cree usted, la que se aplica? ¿Usted está satisfecho con la nómina que tenemos? A ver, dos cosas. En relación al el proceso, a este concurso, que es un concurso de méritos en realidad, nosotros no lo hemos establecido, lo estamos ejecutando. Esto lo ha establecido la ley, esto está en la Constitución. Por lo tanto, lo que nosotros simplemente estamos haciendo es cumplir la norma lo mejor que se puede. Respecto al número, es un número importante, es un número interesante, son 120 personas, y yo no me adelantaría a opinar antes de si es que son buenos o malos, me gustaría opinar al final, pero lo que sí puedo adelantarme es a decir que yo no tengo, nosotros como comisión no vamos a esta evaluación con un prejuicio, es decir, con un juicio previo. Hay gente de calidad, con una trayectoria profesional, gente honorable, gente además con una trayectoria democrática,
que no necesariamente es conocida, es mediática, gente que puede venir de provincia y que esta puede ser la oportunidad para que los conozcamos. Por eso es que creo que hay que darnos la oportunidad como país de conocer este grupo de postulantes y ver quiénes pueden llegar a una instancia tan importante como es la máxima institución en materia de control de la judicatura. Las entrevistas van a ser públicas. Este es un proceso transparente. Si algún ciudadano considera que un candidato no debería formar parte de la Junta Nacional de Justicia porque tiene alguna tacha o porque no cumple algún requisito, hay un periodo de tachas. Hay un periodo de tachas. Sí. Bueno, entonces estaremos muy pendientes porque realmente sí es un proceso histórico, ¿no? Nuevo, y ojalá pues finalmente arroje, ¿no?, al grupo que realmente pues pueda configurar un poder judicial idóneo, ¿no?, que es evidentemente pues haremos ese donde esfuerzo. reposa toda esta discusión. Gracias, defensor, por acompañarnos. Esta noche vamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.